Comenzamos entonces, Dale, doctor, dando inicio a la grabación. antes de iniciar, Raquel Brites es muy parecida a la delegada del cuarto curso, Natalia. Y bueno, por eso me confundí. Muy bien, entonces comenzamos nomás. Y, y comenzamos. Comenzamos Dale, y no sé doctor. si van a grabar o tienen la posibilidad de grabar. Sí, ahora no inicia la grabación. Sí, ya estoy listo, ya estamos listos. Iniciamos, doctor. Comenzamos, Sí, pero no sale todavía de que estamos grabando. pasa que esa es una opción paga, doctor. Yo estoy grabando una aplicación. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy es el martes 28 de septiembre del 2021 y seguimos con nuestra clase de Derecho Administrativo. Eh, Como ustedes saben, el profesor adjunto, el profesor Javier Parquet, también está dando con unas muy buenas clases y el objetivo de estas clases es ayudarles, conducirles a que tengan las nociones básicas de esta materia. Hablando con Nicolás y con otros, hemos llegado a la conclusión para dar y hablar hoy de los actos administrativos individuales, porque ya se habló de los actos reglamentarios. Y en la medida que avanzamos en la clase, creo que eh, se puede conversar, ustedes pueden hacer preguntas. El sistema que yo adopto es el sistema socrático, de la didáctica socrática que se utilizaba hace más de 2.300, 2.400 años y que utilizan las más grandes universidades del mundo. Porque se aprende en una reunión, en una mesa redonda, una tábula redonda, en donde estemos cerca y podamos tocar cada uno de los temas. Yo viendo algunas nociones fundamentales y ustedes también expresando sus puntos de vista, sus inquietudes y aquellos puntos que les parece oscuro. La participación de ustedes es trascendental, no crean que solamente mi participación es trascendental acá. La de ustedes es muy fuerte y muy grande. Aquí en esta lección eh, habla o pide la identificación del acto administrativo individual y la importancia de la distinción, es decir, cómo distinguimos un acto reglamentario a cómo distinguimos un acto individual. ¿Por qué? ¿Cómo identificamos cuando se trata de un acto reglamentario y cuando se trata de un acto individual? El acto reglamentario puede ir para la generalidad de los habitantes, o para un grupo, o para una parte de la población, o para un grupo de estudiantes, por ejemplo, si es un acto reglamentario de la universidad o de la facultad. Pero cuando hablamos del acto administrativo, se trata de individualmente de una cuestión o del acto individual administrativo, nos estamos refiriendo a un acto concreto, a una persona, a mí, a dos o tres de ustedes. Puede ser también porque se resuelve con peticiones que alcanzan a los tres. Y entonces, ¿cómo se dicta este acto? Ese acto se dicta en aplicación primero de la Constitución, porque puede ser muy bien que el
jerarca administrativo, el presidente de la República, el ministro, el director de una empresa pública del Estado, o se dicta también acto administrativo en la esfera judicial y también en la esfera legislativa. No todos los actos son legislativos, las leyes son actos legislativos, pero puede haber decisiones del presidente, por ejemplo el Senado, en que da permiso a un funcionario para que se ausente 15 días de la oficina. Ese es un acto administrativo. Entonces, identificamos fácilmente porque es un acto que se relaciona a un caso concreto. ¿Por qué es importante distinguir, entonces, distinguir un acto reglamentario de un acto administrativo? Porque solo contra los actos administrativos individuales se puede interponer recursos. Yo no puedo interponer un recurso de reconsideración o de reposición, ni un recurso jerárquico, ni siquiera un recurso judicial que vaya a lo contencioso administrativo contra un acto reglamentario. ¿Qué debo hacer para recurrir? ¿Cuál es la técnica para impugnar, para apelar contra ese acto que nos produce un daño, una lesión a nuestro derecho? Y eso es, tenemos que esperar la aplicación, la ejecución de ese reglamento. Por ejemplo, hay una resolución que dicta un acto, un reglamento. El reglamento viene dictado por el ministro del Interior. Y el ministro del Interior, en base a la inseguridad que existe, en base a todos estos crímenes, esta mañana le mataron a un capitán de navío en plena calle, en base entonces nos prohíbe por un reglamento irnos al supermercado para comprar los alimentos. Y esa es una cuestión que no tiene fundamento legal, no tiene fundamento constitucional, porque nosotros, yo, todos ustedes necesitan ir al supermercado para comprar, aunque sea los alimentos de primera necesidad. Y tal vez nos vamos todos los días, porque a veces no podemos comprar todo lo que necesitamos, por dos razones. O una, porque nos gusta así, y otra, porque no tenemos suficiente dinero para hacer tantas compras. Entonces, yo salgo, entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que salir a la calle e irme al supermercado. Me voy al supermercado, me aplican la multa que establece ahí el reglamento del ministro del Interior. Y entonces yo recurro contra esa aplicación del reglamento o del acto reglamentario que convierte en acto individual. Porque ¿qué va a hacer el ministro? El ministro va a hacer una resolución dirigida en contra mía, en donde me aplica una multa de 500.000 guaraníes por irme al supermercado. Entonces yo contra esa decisión voy a interponer una apelación podría utilizar los recursos puramente administrativos, es decir, ir al presidente de la República, ¿verdad? Peticionar que revoque esa decisión. Pero muchas veces la decisión del ministro jurídicamente significa que es la decisión del presidente de la República. Entonces, tenemos una vía, que es la vía judicial, que es recurrir ante
algo que se está haciendo un ruido. Ahí Juan Alejandro Olmedo Jiménez es. Juan Alejandro Olmedo Jiménez está haciendo ruido su computadora. Si puede parar un poco, Juan Alejandro. Muy bien. Entonces, Ayer le silenció usted. sí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que ustedes, yo voy a preparar un escrito y voy a llevar al Tribunal de Cuentas, pues depende, hay dos salas, de cuál es la sala que está a turno, y ahí voy a interponer el recurso contra esa decisión que me agrede del ministro del Interior. Tengo también otra forma de defenderme, que es la acción de inconstitucionalidad en este caso. Voy a interponer una acción que formalmente es como una demanda que va dirigido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en donde yo ataco de inconstitucionalidad esa disposición o ese reglamento que se me ha aplicado. Entonces, no solamente tenemos contencioso administrativo, sino que tenemos la acción de constitucionalidad en este caso. Esto es lo básico, lo que ustedes tienen que saber. Pero acá dentro de los actos administrativos individuales hay una división muy grande. Hay algo que tenemos que conocer, que se trata de los actos discrecionales, los actos reglados y los actos discrecionales, ¿verdad? Y su revisión judicial, dice el programa. Pero esto es esencial. Yo les explico en la forma más simple posible. Yo no les explico para especialistas. Yo no les explico como si fuera un curso de doctorado. Yo inclusive les explico para aquellos que han salvado que están en los cursos secundarios, para hacer más sensible y más fácil este curso. Utilizo a veces bajo el nivel para utilizar un vocabulario más común para una mayor comprensión y sobre todo teniendo en cuenta que no estamos en una clase presencial, sino una clase virtual, que hace más difícil todo. He visto por declaraciones de varios especialistas en didáctica y en pedagogía que decía que todo este sistema de virtualidad en los niños, ya sean secundarios, ya sean primarios, no ha resultado satisfactorio, sino que ha resultado un gran fracaso. Fracaso que no solamente se ve desde el punto de vista de la enseñanza pura de la materia, sino también desde el punto de vista psicológico, porque hemos perdido ese contacto humano, nos hemos tenido que restringir, que aislar de nuestros propios amigos. Aparentemente, ahora estamos mejorando, vamos a decir, en esta pandemia con relación a nuestro país, porque ayer hubo 2 muertos, y que es bastante. Y entonces no sabemos, pero no sabemos si qué es lo que va a ocurrir, porque puede ser que cantemos victoria y al día siguiente tengamos una invasión nuevamente, como se ha visto en muchos países. En Estados Unidos, que es una potencia, aquellos que no se han vacunado han tenido serios problemas. Por eso es que se buscó una forma de obligación, como en Francia también. El que no está vacunado no puede entrar en un restaurante, no puede subir al metro, no puede tomar un vuelo aéreo, no puede subirse al tren normal, no puede ir a la universidad. Y hay una serie de cosas. No necesita
que diga que haga una resolución del gobierno que diga se prohíbe. Es obligatorio, de poner la palabra obligatorio a todos los ciudadanos este, vacunarse. Aquí también se puede dar. Aquí en ciertos lugares, si no estoy vacunado, no puedo entrar o me advierten. ¿Por qué? Porque los que están vacunados se cuidan y nadie quiere que por una irresponsabilidad o por una creencia que no es científica deje de ponerse esa inyección que nos inmuniza contra este mal terrible. Esto, la vacunación, de si debe ser obligatoria o si debe ser no obligatoria, es un campo, es un punto del campo del derecho administrativo también. Hubo otros, no pandemias, sino pestes, como el asunto de la fiebre amarilla o otros males que realmente nos exigía, si queríamos irnos a Clorinda, que tengamos la vacuna contra la fiebre amarilla. Si queríamos entrar a un país, nos exigía la vacuna contra la fiebre amarilla. Y así en diferentes etapas de nuestra historia, acá en el Paraguay, también hubo obligatoriedad para ciertas enfermedades. Hoy en día, el niño nace y le ponen vacunas de todo tipo, vacunas, la triple, vacuna contra el sarampión, vacuna contra la viruela, vacuna contra la parálisis infantil, todo desde que nace. Nadie dice nada porque es una obligación en el sanatorio, le aplican, en el hospital le aplican, no le preguntan absolutamente nada, sino que le aplican. Y bueno, y ante eso es que hay una mayor ocasión de vida y hay menos muertes. Entre elegir, y eso podemos hablar, entre elegir vacunarse y no vacunarse, mi criterio es vacunarse. El riesgo es menor. He conversado con algunos jóvenes, hijos de amigos míos y profesores de ustedes, y con otros ya de mayor edad que han tenido este COVID. Es terrible. Los jóvenes están con problemas. Los de más edad han perdido el oído, tienen problemas de hígado, tienen problemas de presión alta, y los médicos le dicen en el tratamiento, no, es una secuela del COVID. O sea que una es la primera prioridad, salvarse, no morir. Y la otra es las secuelas que nos vienen después. Jóvenes, más maduros y viejos, igual tenemos secuelas. Por lo tanto, no debemos desafiar. Entonces, comprendido esa diferencia entre los actos reglados y los actos discrecionales, podemos avanzar. Pero ¿cómo aplicamos? ¿Cómo, cómo llegamos a una aplicación muy simple, muy elemental de qué son los actos discrecionales y qué son los actos reglamentarios? Los actos diríamos los actos reglados, no los actos reglamentarios. En los actos reglados, lo que vemos es que la autoridad, sea esta autoridad el presidente de la República, sea el ministro del Interior, sea un ministro, sea el ministro de Educación, sea el presidente de la ANDE, sea el rector de la Universidad Nacional de Asunción, que también dicta acto administrativo, o el decano de la facultad. Entonces, en el acto reglado, la autoridad no tiene opciones.
porque se produce un hecho y la ley taxativamente le ordena a realizar tal acción. No le pone opciones. Por ejemplo, vamos a poner que estemos en el ámbito de la facultad y el reglamento de la facultad dice que aquel que no asiste, que no tenga un 80% de clases comprobadas, no puede rendir. Entonces, ¿qué va a hacer la dirección académica? No sé qué forma de registrar tiene la asistencia a las clases, pero va a tener virtualmente en una computadora. Y bueno, solo puede aplicar, ni siquiera puede tener gracia, no aplicar una decisión, la que está en el reglamento, la sanción que está en el reglamento. Mientras que en un acto discrecional, la diferencia fundamental es esta. La autoridad, comenzando por el presidente de la República, puede ser un acto dentro del Parlamento, también que sea administrativo, no legislativo, o dentro de los tribunales, que sea un acto, porque los tribunales hay funcionarios, hay vacaciones, hay permisos, hay sanciones, hay acordadas, y entonces, en ese caso, la autoridad tiene opciones. Puede tomar la medida A, puede tomar la medida B, puede tomar la medida C o puede tomar la medida D. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si establece, por ejemplo, una resolución de la Junta Municipal que dice que el que pase luz roja tiene 500.000 guaraníes de multa. Y en ese caso es un acto reglado. No puede cobrar 400.000, no puede cobrar 600.000, sino 500.000. Pero puede haber, como hablamos, un acto reglamentario. Puede haber una escala de multas en caso de pasar la luz roja, que puede ser, por ejemplo, de 100.000 guaraníes a 500.000. Y la autoridad es la que, de acuerdo a la gravedad del hecho, dice, por ejemplo, el reglamento. ¿Y quién va a evaluar la gravedad del hecho? Va a ser la autoridad, va a ser el intendente municipal. El intendente va a decir, no, este pasó bajo la lluvia, o este pasó cuando había mucho tránsito, o este pasó sin tránsito. ¿Cuál es más grave? Va a ser la autoridad la que va a evaluar la gravedad y va a tener la opción entonces de aplicar la medida que considere la más justa. Entonces, nos encontramos frente a un acto discrecional, porque la autoridad puede elegir la medida. Hay en el campo del derecho constitucional también algunos actos que son discrecionales. Vamos a ver, con relación a este conflicto entre un senador, pongamos como ejemplo, ¿no? Yo no estoy acusando ni hablando de nadie, sino poner ejemplos que sean comprensivos y fáciles para todos. Porque cuando vemos así el movimiento de la acción pública, podemos comprender mejor. Y podemos preguntarnos, ¿y qué va a pasar con
la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene facultades discrecionales para tomar una medida o una sanción contra este senador. Puede aplicar una amonestación, puede aplicar 2 meses de sanción sin cobro de sueldo, o en último caso puede aplicar la pérdida de la investidura. Pero son medidas, son actos discrecionales, porque solo el órgano deliberativo, que es la Cámara de Senadores, va a aplicar la sanción como la mayoría crea. Entonces, en este caso, se va a resolver por medio del voto. Pero puede haber, supongamos, también una multa por razón del no pago de impuestos dentro de una etapa determinada. Y entonces nos encontramos frente también a un acto discrecional, porque la resolución establece una gradación de la multa de acuerdo a la gravedad de la infracción. Y ahí está entonces el gran sentido de justicia y de equidad del funcionario. Hay funcionarios que lo único que quieren es multar. Hay funcionarios que lo único que quieren es poner un cepo a nuestros vehículos. Hay otros funcionarios que tienen un odio a los ciudadanos, que su Dios es el Estado. ¿Y qué le va a dar el Estado? El Estado le va a chutar en la primera oportunidad. No le va a dar nada cuando necesiten un auxilio médico, por ejemplo. Y entonces estamos ante esa disyuntiva, estas dos clases de actos reglados y actos reglamentarios. Tienen que saber entonces, hay la ley del año 1935 que está vigente, y esa ley establece que solo es posible oponer recursos frente a los actos reglados, no así a los discrecionales. Pero una tendencia actual es que ninguna decisión de la administración puede escapar del control judicial. ¿Y cómo interpretamos esto? Entonces, un acto reglado estaría sujeto también, un acto discrecional, a la revisión. Y hay que interpretar esto. El acto discrecional puede ser llevado a los tribunales cuando ese acto comporta una arbitrariedad o comporta una injusticia manifiesta, o en el caso de desvío o extralimitación o abuso de poder. Por ejemplo, el acto es discrecional. El intendente puede aplicar de 100.000 guaraníes hasta 500.000 guaraníes por haber pasado la luz roja, pero solo él va a graduar la pena, no yo ni su vecino, él, porque la ley le otorga esa facultad. Pero puede ocurrir algo, que en vez de aplicar 500.000 nos aplique 600.000. Entonces allí hay lo que se llama un exceso, una extralimitación de funciones o una extralimitación de poder. El funcionario se extralimita, el funcionario sobrepasa a las facultades que le da la ley o en algunos casos la propia Constitución. Entonces, lógicamente que en todos estos casos es posible
interponer recursos no solo en la esfera judicial, sino también en la esfera puramente administrativa. Como ustedes saben, tiene sanción del Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y la ley de procedimientos administrativos. Éramos el único país de Iberoamérica que no tenía una ley de procedimiento administrativo. Yo tuve que trabajar en revisión porque me llamó la Cámara de Diputados y tuve que estar trabajando allí. Y cuando ya la Cámara de Senadores había aprobado, es decir, cuando tenía media sanción. Entonces el trabajo fue muy delicado. ¿Por qué? Porque con el deseo de mejorar, con el deseo de esclarecer más, con el deseo de precisar más la ley, hemos tenido que sugerir muchísimas agregaciones, algunos cambios. Dentro de nuestra política de cambiar lo menos posible, pero había la necesidad. Y así, a libro cerrado, por esa, vamos a decir, creencia que me dio la Cámara de Diputados y que fue también expresada en una sesión por medio de un seminario en donde hablaron tres grandes profesores. Uno es el rector de la Universidad de Salamanca, en España. El otro es un profesor de la Universidad de la República en Montevideo y el creador de la Universidad Católica de Uruguay, que ahora va a participar en un seminario que estoy organizando, el profesor Augusto Durán Martínez. Bueno, tiene tantos trabajos, tanto es lo que ha escrito y lo que ha participado en este punto legislativo que uno se encuentra ante una persona que tiene sobrado conocimiento y sobrado mérito para hablar desde el punto de vista inclusive del derecho comparado. Pero también estaba el autor del proyecto argentino en la materia, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, profesor de Derecho Administrativo, que también participó, y los tres dieron sus informes, sus dictámenes, además por escrito. Ahí yo estuve con el profesor Marco Aurelio González Maldonado trabajando. Y entonces este proyecto de ley va a ser muy importante. Esta ley, vamos a llamarla proyecto, ¿por qué? Porque nos presenta un mundo del derecho administrativo en parte codificado. No codifica el proceso, porque el proceso de la contienda de una cuestión contenciosa administrativa es el proceso civil. Eso no cambia, pero cambia en la protección fundamental de nuestros derechos como ciudadanos, de nuestros derechos como usuarios de los servicios públicos, de nuestros derechos como pagadores de los impuestos y de nuestros derechos para tener acceso a la función pública o también para la seguridad. Porque si nos vamos a la facultad, tenemos el derecho de que el Estado exigía al Estado seguridad. El Estado está ausente en este momento de la seguridad y cada día va a ser peor.
Porque si por un lado están las guerrillas, los montoneros, los terroristas, los criminales que conforman el EPP, una organización paramilitar, por otro lado está la delincuencia común, la delincuencia civil, vamos a llamarla, que opera en las ciudades. Hoy estaba, recién antes de entrar a clase, puse la televisión para ver o oír los últimos comentarios sobre lo que había pasado esta mañana, un crimen tremendo. Todos pueden ver en la televisión, se va a repetir, pero crímenes de esa naturaleza no había en el Paraguay. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Aparentemente hasta hoy no se encuentra la motivación. ¿Por qué le mató a este capitán de navío? Que se iba, fue a las 5 de la mañana, que se iba a su puesto de trabajo. Y la segunda vez, una vez le asaltaron también y se pudo escapar. Pero lo más grave es que está muy cerca de la comisaría y de la residencia del ministro del Interior. Hoy en la televisión pasaban también de una estudiante universitaria, atleta, que hacía su caminata en la costanera norte y ahí fue atacada por uno de estos criminales que rompió una botella de vidrio y con eso le atacó. Ella corrió, dice, 100 metros pidiendo auxilio. No había nadie, no veía un solo policía. Todos estaban adentro de sus cuarteles, o todos comiendo o todos durmiendo. Entonces me decía un profesor que me llamó esta tarde, me decía, no, me dice, acá tiene que haber policía en todos lados, porque solamente la presencia de una autoridad es lo que hace que estos maleantes retrocedan, porque sabe que la autoridad tiene también, está armada y que va a responder si fuera el caso. Otros amigos policías me dicen, no, profesor, nosotros no vamos a hacer más nada. ¿Y por qué? Le digo, porque usted está en una obligación, no, profesor. Nosotros si le herimos al maleante o le herimos al asesino, al día siguiente sale de libertad, porque en los tribunales sale de libertad. Y a nosotros nos instaura una querella penal y después corremos de perder nuestros cargos, nuestra profesión y de irnos presos. Y bueno, pero tenemos que luchar, le digo, por eso. No, las autoridades no nos responden, ninguno nos defiende, me sigue diciendo este alto jefe policial, que fue mi alumno. Y entonces le digo, pero ustedes están viendo, ¿cómo no van a actuar? No, profesor, no actuamos. ¿Y cómo hacen? Y me dice, a la derecha está ocurriendo el asesinato. Nosotros miramos a la izquierda y no vemos nada. Esa es una realidad. Por eso yo en las clases de derecho no vengo con un código. Ustedes pueden traer un código y enseñar, porque eso es mediocridad. Yo vengo a hablar y a explicarles estos principios fundamentales, los derechos fundamentales, frente al Estado. Y lógicamente la organización del Estado, lo que es y lo que se puede mejorar. Hay otros puntos también que son importantes. Y acá tenemos un punto que se trata de los actos de gobierno. Vayamos a lo principal. Ustedes tienen el libro, profesor Villagra, que explica muy bien todos estos puntos
que yo le estoy dando en este momento. Los actos políticos o de gobierno. Había una tendencia doctrinaria, una tendencia también jurisprudencial, en donde los actos de gobierno tenían inmunidad. Pero hay una larga lucha contra la inmunidad del poder. Y entonces nos preguntamos, y bueno, pero ¿cuáles son los actos de gobierno contra los que no se puede recurrir? Y así tenemos algunos actos que son taxativamente establecidos por la Constitución. Le voy a poner algunos. Podría considerarse como un acto de gobierno la resolución de un juicio político que tiene como fundamentación, detrás de la fundamentación, hagan la razonamiento. El Parlamento destituye a un ministro de la Corte Suprema, hipotéticamente hablamos. No hablamos de lo que ocurrió ni lo que puede ocurrir. Hablamos hipotéticamente, si el Parlamento destituye a un ministro de la Corte Suprema por la razón de mal desempeño de sus funciones, tiene tres causas. Uno es, o tres causales para dictar una resolución o para enjuiciar a uno de los altos funcionarios que está en la Constitución y que solo pueden terminar sus funciones por medio de un juicio político. Pero dice la Constitución, no dice juicio judicial, sino dice juicio político. Y entonces tenemos que si hay tres causales, una que es el mal desempeño de funciones, otra que es los delitos o delitos cometidos en uso de sus funciones, en ejercicio de sus funciones, y el otro que se refiere a delitos privados. ¿Qué ocurre con los tres? La falta, esa primera causal de mal desempeño de sus funciones, es tan discrecional que los que van a evaluar si primero para hacer la acusación la Cámara de Diputados y segundo para juzgar, porque se convierte en un tribunal, la Cámara de Senadores. Pero tienen tanta discrecionalidad que ellos van a juzgar si es o no mal desempeño de funciones de lo que se acusa o de lo que la Cámara de Diputados acusa a este ministro. Pero al final, ¿cómo van a resolver? Por los votos. Estamos en una democracia representativa y entonces los votos van a decidir cuál va a ser, o si tiene una absolución o si tiene una condena, que en este caso es destitución. Si se trata de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, vamos a ver que el ministro fue y cobró $20,000 por una sentencia. Y se tiene la prueba, porque inclusive el bárbaro dio recibo que recibió. Y es la prueba. Y lógicamente allí vendrá una destitución. Ahí no hay lugar a ejercicio de la potestad discrecional, porque el caso concreto
no así el mal desempeño. Para el siglo XX, mal desempeño puede ser esto puede conseguir. O en el siglo XXI cambia. Y también está el delito de acción penal privada. Por ejemplo, el ministro de la Corte va, le sorprende a su señora en un mal acto y le da 3 tiros y le mata. Es un crimen. Lógicamente que este crimen no va a ser juzgado judicialmente por la Cámara de Senadores, pero puede haber una acusación de la Cámara de Diputados y será en la Cámara de Senadores el que aplicará la sanción que corresponda, que solo puede ser institución, no puede enjuiciarlo y remite los antecedentes a la justicia del crimen. Entonces, tenemos ahí que hay, en cuanto a una de las causales, y también podría haber las otras, discrecionalidad. Pero la discrecionalidad no quiere decir que tiene que ser arbitrariedad. No, es que la administración necesita tener la facultad de dictar o de resolver las cuestiones o los casos que se le someten de acuerdo a lo que la administración o el administrador o el jerarca crea que es lo más justo, lo más equitativo y lo que tiene proporción entre la sanción que se aplica y el hecho juzgado. Bueno, estamos llegando ya a las 7 y ustedes tienen que dar el, el examen o la prueba de derechos y las obligaciones, de manera que yo le prometí a los delegados que yo iba o que íbamos a concluir antes para que ustedes puedan a la vez hacer los últimos comparativos. Y antes de concluir esta clase, eh, yo les pido que alguno que quiera decir algunas palabras que lo haga o que lo diga. Todo, todo lo que ustedes digan acá es bienvenido, ¿verdad? No tenga ninguna vergüenza para hablar, porque yo también seguramente que voy a aprender y voy a ocultar, ¿verdad? Cómo se va moviendo las nuevas generaciones. Porque un asunto que le iba a hablar, por ejemplo, el concepto de moral. El concepto de moral se mueve, de acuerdo a los siglos, como se mueve la moda. En algunos siglos de nuestra humanidad, porque vamos a ponerle el siglo XVII, ¿cuál era la moda en la mujer? Adelante, casi descubierto. Atrás, vamos a decir, de la ropa, hasta el cuello. Pasó el siglo siguiente y se invirtió. Era moral. En algunos siglos, tal hecho es una inmoralidad. Hoy no constituye ni moralidad, ni delito, ni crimen, y pasa en nuestra conciencia. Hay muchos temas, muchos puntos que ustedes saben. En una, creo que fue hoy es martes, el domingo a la noche, vi un programa en una de las televisiones, y la entrevistada era una diputada. Me sorprendió un poco su concepto de ciertos aspectos que se referían a la ley de matrimonio, las causales de divorcio. Y entonces son temas que
da para hablar. Y bueno, entonces, ¿qué hay ahí? Veo a Sonia Echeverría, veo a Raquel Brites también, si no quiere decir algunas palabras. Antes de terminar, Raquel, siempre es bueno que ustedes hablen. O César Cabañas. Está Raquel escuchando, viendo. Sí. Sí, Raquel, si algo puedes decir de esto que estamos hablando con tus palabras, porque eso hace que entendamos. Yo también voy a poder evaluarme a mí mismo, ¿verdad? Alguna sobre estos actos, ¿qué te parece? Si son injustos, son justos, cómo se vienen aplicando estos actos. Que todos los días nosotros salimos con nuestro vehículo a la calle y nos pueden aplicar una multa, nos pueden parar la policía, nos vamos al supermercado y encontramos con que el producto debe valer 1.000 guaraní, vale 5.000. Y sobre 5.000 guaraní vamos a pagar 5 veces más impuestos. Es justo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas está? noches. María José, poder hablar, son una alumna muy aplicada y muy estudiosa. Gracias, doctor. Simplemente creo que algo como se dice comúnmente sobre llovido mojado. La situación de nuestro país no es para nada ni favorable. Uno de los datos que usted me dijo, el tema de la seguridad.